¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar la bolilla número 1 correspondiente a la introducción. Bueno, en primer lugar vamos a analizar el concepto de Estado o la noción de Estado. En este sentido vamos a encontrar dos nociones. La primera noción de Estado incluye la totalidad de las entidades estatales y la conocemos como el Estado en sentido amplio. La segunda de las nociones de Estado se conoce como el Estado en sentido estricto e incluye parte de esas entidades estatales a partir de lo definido en el artículo 24 de la Constitución. Como decíamos, el Estado en sentido amplio entonces incluye la totalidad de las entidades estatales, en este caso el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los tres órganos con autonomía funcional, los entes autónomos, servicios descentralizados y los gobiernos departamentales. Todos ellos con sus respectivos órganos incluidos. Asimismo, el artículo 24 de la Constitución nos obliga a analizar la segunda noción de Estado, que en este caso es el Estado en sentido estricto. Veamos lo que define, lo que establece el artículo 24. Dice, el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado será civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión y dirección. Esta definición, establecida en el artículo 24, nos obliga a separar los conceptos. Nos reconoce entonces de que existe un Estado, pero que a su vez existen los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y todo órgano del Estado. Por lo tanto, vamos a encontrar la noción de Estado en sentido estricto, definida en la primera parte del artículo 24, y la noción posteriormente de Estado en sentido amplio cuando se le añade los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y todo órgano del Estado. Por lo tanto, el Estado en sentido estricto son los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, más los tres órganos de Contralor, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y TCA. Asimismo, el artículo 24 de la Constitución reconoce la personería jurídica del Estado en sentido estricto y consagra su responsabilidad civil frente a posibles daños provocados a terceros. ¿Cuáles son las características o caracteres de las personas estatales? Bueno, en primer lugar, vamos a analizar que su patrimonio pertenece a la colectividad, cumplen fines colectivos, o sea, fines de interés general, fines que alcanzan a la comunidad en general, y integran todas las entidades estatales el Estado en sentido amplio. Por lo tanto, a todas ellas les aplica el derecho público. Vamos a tener entonces personas públicas estatales que integran el Estado en sentido amplio o en sentido estricto, y vamos a tener a su vez personas públicas no estatales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del derecho público? Bueno, el ámbito de aplicación del derecho público son las personas públicas en sus dos variantes, las personas públicas estatales y las personas públicas no estatales. En este marco, vamos a estudiar en el correr del curso nociones que integran el derecho constitucional y el derecho administrativo. En la órbita del derecho constitucional vamos a encontrar dos ramas principalmente. El derecho constitucional formal, que es el estudio de las normas por el mero hecho o por el simple hecho de que estén incluidas en la Constitución, o sea, nos centraremos en la formalidad, en el procedimiento, normas que siguieron los procedimientos previstos para ingresar en la Constitución, como por ejemplo la Constitución del 67 y las reformas y enmiendas posteriores del 89, 94, 96 y 2004, son enmiendas o reformas que analizadas desde una perspectiva del derecho constitucional formal, las estudiamos por el mero hecho de haber seguido los procedimientos previstos en la Constitución. Recordemos que la Constitución uruguaya cuenta actualmente con 332 artículos que se encuentran divididos en secciones y subdivididos en capítulos, y aparte existen disposiciones transitorias especiales que son 24. El derecho constitucional material, que es la segunda rama del derecho constitucional, analiza las normas constitucionales por su materia o contenido. Aquí vamos a analizar o a estudiar que existe una determinada materia constitucional que amerita a que dichas disposiciones estén incluidas en la Constitución. La particularidad en esta rama del derecho constitucional es que no existe un criterio expresamente definido, o sea, la Constitución no establece qué normas integran el derecho constitucional material,
sino que vamos a tener que recurrir a derecho comparado o a criterios de doctrina para identificar qué vamos a entender por materia constitucional o materia regulable dentro de la Constitución. Bueno, básicamente la estructura de la Constitución uruguaya se divide en dos partes, una primera parte que es la parte dogmática y una segunda parte que es la parte orgánica. La parte dogmática que regula básicamente los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos frente al Estado y frente a otros ciudadanos, y está prevista básicamente en los artículos 1 a 72. Y la segunda parte de la Constitución, que es la parte orgánica, en donde así se estudia o se regula la estructura estatal, los órganos que integran el Estado uruguayo, los miembros que le integran, las condiciones para integrarlos, y está regulado en los artículos 72 y siguientes. Bueno, a partir de las características generales de la Constitución, ¿cuál es la característica o los caracteres que podemos identificar para el Estado uruguayo? Bueno, en primer lugar es un Estado de derecho, o sea, estamos sometidos al derecho, gobernantes y gobernados, nos sometemos a las disposiciones legales y a la normativa del derecho en general. Bueno, en segundo lugar, es una democracia liberal en tanto conviven diversas concepciones políticas, diversas filosofías políticas pueden convivir en la sociedad. En tercer lugar, estamos ante un Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado interviene para garantizar derechos sociales, para garantizar los derechos de los más desprotegidos, y eso está previsto y contemplado en la Constitución. Bueno, la otra rama del derecho público que nos abocaremos a estudiar en este curso es el derecho administrativo, que es la rama del derecho público que estudia la regulación jurídica de la actividad de la administración pública. La administración pública, los distintos órganos o entidades estatales realizan actividad, realizan función o ejercen función administrativa, y eso lo estudiaremos dentro de la órbita del derecho administrativo. Todas las entidades estatales, a los efectos del cumplimiento de sus fines, van a ejercer esta función administrativa y por lo tanto vamos a definirla y a estudiarla en el correr del curso. Recordemos que la actividad administrativa procura el cuidado y la satisfacción de intereses públicos, y es muy importante el análisis del derecho administrativo en Uruguay, en tanto existen varios órganos estatales y una intervención o una participación del Estado de forma relevante en la vida pública, por lo tanto el derecho administrativo se torna muy relevante en el Uruguay.